Buenos días mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de 1 Samuel capítulo 18 versículo 6 dice así: Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban, y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10. Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. En varias de mis clases que comparto con los hermanos del seminario, les digo una frase que tiene que ver con la preparación. Y les digo que en la clase es de preparar sermones para predicarlos. Hacemos varias estructuras sermonarias y mis alumnos tienen que preparar alguna estructura, algún bosquejo, y también pues tienen que exponerlo frente al grupo, o ahora está de moda hacerlo frente a la cámara, hacer videos y presentarlos en clase o ponerlos en alguna plataforma educativa. Y una de las frases que les digo una y otra vez es que solo los grandes improvisan, porque muchas veces cuando pasa esto pues tenemos cuando hacemos este tipo de prácticas tenemos el vicio de improvisar las cosas que vamos a comentar. Y a veces en el aula llegamos y empezamos apenas a preparar lo que en teoría deberíamos de haber preparado. Y entonces pues no nos sale bien, ¿verdad? Porque de repente pues no tienes todos los elementos suficientes para realizar alguna buena improvisación. Y les he dicho una y otra vez que solo los grandes improvisan. Me parece que puede ayudarnos en el contexto de la experiencia de David. David tenía mucha experiencia como cuidador de ovejas, y él decía que él defendía a sus ovejas de los leones, de los osos, y cuando alguno de estas bestias atacaba su rebaño, pues él salía a defender a sus ovejas, y entonces pues mataba al depredador para liberar a sus ovejas. Cuando él entonces tiene que enfrentarse al filisteo, a Goliat, que vimos eso en el devocional de ayer, nos damos cuenta que realmente pues no fue ninguna improvisación. Él venía con una cosa de una grande preparación. Los pastores en la antigüedad pues te exponían a varios de estos peligros ante las fieras, y pues tenían que estar muy muy preparados para defender a sus rebaños, a sus ovejas. Cuando entonces tiene que enfrentarse con Goliat, como dijimos ayer, lo hace en la confianza de que Dios va a sostenerlo. Pero la parte que a él le toca, él la hace con mucho cuidado. Se dedica a atender a las ovejas que su padre le ha puesto en responsabilidad, y él se dedica a cuidarlas y a hacer lo mejor que esté a su alcance. Entonces, como un buen pastor, pues él tiene que estar preparándose con las armas rudimentarias que tiene a mano para poder defender a sus ovejas. Así que pues él no fue ningún improvisado para la hora de enfrentar a un tremendo guerrero como era Goliat. Y entonces esto resulta en una extraordinaria victoria por parte de David.
Pasa un momento entonces cuando ya se calman los ánimos de la guerra, y es cuando se da este suceso que te acabo de leer al inicio del devocional. Vinieron Saúl, David, las personas llegan a las ciudades y la gente sale a recibir a su rey para felicitarlo por haber defendido el territorio, defendido a la gente, pero empiezan a cantar una canción que provocó pues nada más y nada menos que la gran envidia del rey Saúl. Y dicen los biblistas que a partir de allí empezó la debacle de este hombre, el rey Saúl, porque algo se metió en su corazón que contaminó y pervirtió su alma de tal forma que no tenía descanso para nada. Creo que es Max Lucado que dice que empezó a sonar en la radio. Digo, no había radio en ese tiempo, pero él en su estilo narrativo dice que empezó a sonar en la radio una canción muy popular, se oía a todas horas. Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. O como acabamos de leer, Saúl hirió un ejército, pero David hirió a 10 ejércitos. Entonces, según me parece que es Max Lucado, sonaba eso en la radio y la gente tarareaba la canción por todos lados. Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Saúl ganó o derrotó un ejército, pero David derrotó a 10. Y entonces lo que pervirtió el alma de Saúl y lo que destruyó su ser fue justamente la envidia. La envidia de que las personas reconocieran a David muy poderoso, muy valiente, y él mismo dice, pues ya nada más falta que le den el reino, que lo nombren rey. Y entonces la envidia se anidó en el corazón y empezó del rey Saúl y empezó a causar estragos brutales. Y me parece que hay aquí una lección simple y a la vez poderosa. Primero, David reconoció que él no era el que había ganado esa batalla, aunque te digo, él tenía una gran preparación como pastor, se enfrentaba a las fieras, agarraba su onda, su instrumento muy sencillo para atacar a los depredadores. Él tenía esa grande preparación, pero él no se adjudica una victoria personal. Lo vimos ayer en el devocional, dice, yo vengo en el nombre del Dios de los escuadrones o de los ejércitos de Israel. O sea, su confianza y su seguridad, su poder, su potencia para vencer al enemigo no está en él, está en una fuente externa, y esa fuente externa es Dios. Entonces, primero reconocer nuestra fragilidad y reconocer que nuestra fuente de vida y de poder es Dios. Y cuando estamos plantados y anclados allí, puede que se caiga el mundo, así literalmente como dice el Salmo 46, ¿no? Que el mundo se hace un caos. Pero si tú estás anclado en Dios, tú estás seguro. De verdad, es en serio, no es broma. El mundo se puede estar cayendo a pedazos como es lo que está pasando, pero si tenemos esa fe y confianza en Dios, eso nos va a sostener siempre, porque Dios es así lo llama el libro de los Salmos, es la roca que sostiene nuestras vidas. La otra cosa, cuando sospeches o veas que en tu vida se empieza a anidar otro tipo de depredador, como le pasó a Saúl, la envidia. Cuando veas a otros triunfar y tú no veas que tu éxito es tan grande como el de ellos. Bueno, primero tenemos que reconocer que eso es bendición de Dios sobre esas personas. Y podemos alegrarnos de que Dios sea bueno con otras personas
como es tan bueno como con nosotros. Creo que Saúl no pudo hacer esa distinción. Los créditos, aunque la canción decía que David había derrotado a 10 ejércitos y él solamente a uno, eso no le hacía que David pudiera ser el nuevo rey, no, porque él tenía su propio lugar. Así que mucho cuidado cuando la envidia empiece a hacer sus destrozos en nuestro corazón. Si estás pasando por alguna situación así, yo creo que necesitamos simplemente contar todas nuestras bendiciones abundantes que tenemos y darnos cuenta de que en nuestras manos Dios deposita cada día muchas bendiciones y podemos estar alegres por eso, contentos con lo que Dios pone en nuestras manos cada día, y no tenemos por qué andar envidiando los éxitos de los demás. Que Dios te bendiga.